Buenos días. Mi nombre es Jean Paoli Valencia García, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Esta mañana, y en respuesta a la tarea asignada en el curso de Cultura y Educación para la Paz, guiado por la profesora Marcela Peña, realicé un video que tiene como título Paz Territorial, una mirada del desplazamiento forzado como violencia estructural. En este video se desarrollará una reflexión sobre la construcción de paz territorial desde una perspectiva personal y con ayuda bibliográfica. Según Daniel de la Parra y José María Tortosa en el año 2003, el término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas como supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad. Normalmente se caracterizan en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, en el que el reparto, acceso y posibilidad de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio a las demás, debido a los mecanismos de estratificación social. La utilidad del término violencia estructural radica en el reconocimiento de la existencia de un conflicto en el uso de los recursos materiales y sociales, y como tal es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de violencia directa o de violencia cultural. En el caso particular, yo tomé como base el desplazamiento forzado como un tipo de violencia estructural que azota a nuestro país desde hace años, que ha afectado categóricamente a miles de personas en diferentes departamentos del país, generalmente de las periferias y zonas más apartadas con antecedente de violencia y conflicto. No cabe duda de que el conflicto armado es una cruda realidad que sufrimos en el país. Durante muchos años, diferentes grupos armados y de poder han peleado por el territorio, el dinero, el ambiente, la figuración en la política, en la toma de decisiones y muchas otras cosas que tiene Colombia. El desplazamiento forzado, según el Banco Mundial, se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. En Colombia, este tipo de violencia ha sido aterradora, ya que muchas de las víctimas huyeron y fueron amenazadas para salir de sus casas y fincas a manos de violencia física, como lo es la tortura, el asesinato, despojo, violaciones y también violencia verbal, como malos tratos, insultos y amenazas. El desplazamiento forzado ha sido ocasionado por el hambre que tienen todos los grupos en conflicto de tener mayor control de los territorios, de terrenos, para seguir patrocinando la guerra como los cultivos ilícitos, tierras para el entrenamiento de reclutas de la guerra. En Colombia se encuentran varios hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Justamente el desplazamiento forzado es el hecho que más víctimas tiene en el país, con más de 8 millones de víctimas, que como se mencionó anteriormente, tiene muchos enfoques diferenciales, como la ubicación geográfica y el territorio en conflicto. El desplazamiento forzado en Colombia no ha distinguido etnia, sin desconocer que justamente las poblaciones indígenas, palenqueras y afros han sido de las más afectadas por su ubicación geográfica y territorio en conflicto. La edad, el sexo, la orientación sexual o discapacidades siento que no han sido las características más importantes que han tenido los victimarios en cuenta para desplazar a colombianos dentro del mismo país, sino más bien la necesidad que tienen por poder y territorio. Ojo, sin desconocer que las mujeres y niños en general han sufrido atrocidades y torturas sexuales en medio de los desplazamientos, y las personas con discapacidades también son más vulnerables a sufrir los vejámenes asquerosos de la guerra. Según el Registro Único de Víctimas, de los casi 10 millones de víctimas registradas por el conflicto armado en el país, más de 8 millones son por el desplazamiento forzado. En el análisis por regiones se encuentra que los departamentos que registran más víctimas directas e indirectas por este hecho son Antioquia, Bolívar y Nariño. El desplazamiento forzado afectó a grandes capitales, ciudades intermedias y pequeños municipios y corregimientos. Ciudades como Bogotá, Medellín y Santa Marta han sido las grandes receptoras de víctimas del conflicto. Sin embargo, las personas que se han visto obligadas a abandonar sus territorios no solo han encontrado un refugio en las capitales. Otros pueblos muy pequeños han cumplido un papel similar en regiones como el Golfo de Urabá, las sabanas de la costa atlántica y los Montes de María. Tampoco todas las víctimas de desplazamiento abandonan por completo sus lugares de origen. En algunas ciudades intermedias como Buenaventura y Tumaco, más de la mitad de estas víctimas tuvieron que moverse dentro de los mismos municipios. Según la Comisión de la Verdad, el desplazamiento forzado ha desgarrado pueblos y comunidades en toda Colombia, desde el inicio del conflicto armado y en particular en los últimos 30 años. El éxodo masivo de personas que buscaban escapar de los horrores de la guerra resultó en alrededor de 8 millones de víctimas y se convirtió en una dinámica que no se limitó a zonas rurales del país. Ya a modo personal, el desplazamiento forzado ha sido una de las formas más destructivas de la guerra, humanos contra humanos, colombianos contra colombianos, sacando unos a los otros de sus casas, quitándoles su forma de vida, arrebatando sus costumbres, denigrando sus vidas y sus existencias.
obligándolos a llegar nuevos a otros lugares sin nada, incluso sin sus familiares asesinados para este fin. Ejercicios como este, que nos hace investigar sobre cosas tan horribles que han vivido nuestros compatriotas, es valioso para seguir clamando la justicia y la reparación necesaria para las víctimas. Muchísimas gracias a todos.